I want to open up by giving you a little bit of an introduction to our guests that we have over here today, and then we'll turn it over to the guests who are going to speak one by one, each one. So first of all, myself. My name is Jim Riak. I'm a professor at the Department of Earth and Environment, which is within the School of Environment, Arts, and Society, or SEAS. I'm also one of the co-founders for the FIU Global Indigenous Forum. We have Dennis Weidman on the side over here, who is another co-founder, and we have a few other people in the room also. If this is the type of event that you enjoy coming to, we do have a sign-up sheet for people who want to learn more about what is going on. So please do keep an eye out for that. I want to introduce you first to Bernardita Remuy Capojo. She is an indigenous leader who has over 30 years of experience working in indigenous communities. She started when she was 13 years old, following her father. Part of the effort that she started at 13 years old is to bring back the traditions of indigenous peoples. Much of that tradition was lost after numerous encounters with Europeans, rubber boom barons, and she's been since then working on those efforts. She currently is she was also the very first president of the Women's Association within the Colombian National Organization of Indigenous People from the Colombian Amazon. She was the very first person who started that effort. She now, as a result of that, goes to all international events where the Women's Association is involved. She's sort of a leader in that. She's been working on issues related to climate change, conflict in Colombia, and a number of other issues related to childhood diseases, health issues, and well-being. The other person I want to introduce you to is Carol Gonzalez Aguilar. She's a member of the Pamiba indigenous peoples in the Department of the Vaupés. She represents the second generation. She is the new generation of indigenous leaders. She represents the indigenous youth that have followed in the footsteps of Bernardita, for example. And as a result of the work that Bernardita did, she now is working Carol is now working internationally, working with COICA, that is a Pan-Amazonic indigenous organization. She works with the United Nations at various levels, with various national level cabinets and ministries within Colombia, also working on issues related to well-being, tradition, and culture of indigenous peoples in Colombia. Since 2012, she has taken the reins of the Women's Association within OPIAC, the indigenous organization in Colombia. So she is now the national level president of the Women's Association within the indigenous organization in Colombia. And thirdly, Mr. Claudino Perez Torres is a spiritual guide, and he's telling me he deals not with the bureaucracy of the organizations, but it is his task when he travels with the Women's Association to make sure that that world that contains both the human and the spiritual dimensions is balanced, is going in the right direction, and in a positive direction. He is the guide that ensures the well-being of the women who are traveling and makes sure that everything is going accordingly. He is considered an elder, a taita, the keeper of the culture of the Muruí peoples Muruí Huitoto peoples in Colombia. He has extensive knowledge on medicines, traditional ceremonies, and so he's here to accompany the women and to explain a little bit about the role of the spiritual well-being as you look at the whole of well-being for the earth, for nature, and for people. So in summation, I would say we have here two generations of indigenous leaders. The ones who started it, currently the young generation, and we have Claudino the elder, who seeks to ensure that the work that the women's organization is doing is on the right human and spiritual path. I put in here something like their holistic approach to life is their means of addressing the problems facing the peoples of Colombia. A world where politics, farming, healthcare, and traditional rituals and ceremonies are inseparable. They're one thing, one in a whole. That is something that Western science cannot really grasp very well, and we're here trying to show the benefits and the values of
viewing the world in this way and working in the world in that way. That's part of the effort of this presentation. Finally, I'd like to give thanks to numerous organizations and people who have helped. I'm going to go through the list here. The Organization of Indigenous Peoples of the Colombian Amazon, OPIAC, for helping provide such a good group of leaders who have also helped to bring them to Miami. The FIU Global Indigenous Forum, the Global Indigenous Group Student Organization, the Miccosukee Tribe of Indians of Florida, the Department of Global and Sociocultural Studies, the Kimberly Green Latin American and Caribbean Center and its Andean Studies Program of Excellence, the Center for Women and Gender Studies, and the FIU School of Environment, Arts, and Society. In one way or another, they all have helped to make sure that this event happened. So I thank all of you, all of them who have helped. So from here, what I'd like to do is turn it over to Mr. Claudino, who's going to start off with an opening ceremony to introduce or open the event. And we're going to invite a special guest also, Gerard. Together, they'll guide us in an opening ceremony for the event. Okay. Everybody up on your feet, please. Okay. Special kid who could go get some cherries.
Right, so Carol asked me to show this video. Some of you have seen this in my class before, and she asked me to make sure that everybody got a chance to see it. There's another video that she made that she preferred that you guys see, but we couldn't find that one. But this one will do. And after that, I will turn it over to Carol so that she can talk to you guys a little bit more about this and some of her work. Las mujeres indígenas somos las que estamos las 24 horas del día con los hijos. Vamos a la chagra con los hijos, vamos a lavar ropa con nuestros hijos, vamos a recolectar frutos silvestres con nuestros hijos, a buscar medicinas en la selva con nuestros hijos. Entonces, somos las que estamos conviviendo permanentemente y transmitiendo la cultura. Las mujeres indígenas transmiten la lengua a los hijos, las mujeres transmiten los conocimientos tradicionales. En este momento hay mujeres preparadas para asumir todos los cargos y los roles que requieren las organizaciones y las comunidades indígenas. Tenemos una experiencia muy bonita de trabajo con las mujeres indígenas y es un proceso que hemos llamado Escuela de Lideresas Amazónicas, donde buscamos fortalecer las capacidades de las mujeres indígenas para convertirlas no solo en miembros de las comunidades, sino en lideresas para el cambio. No que formemos redes apartes y organizaciones apartes de mujeres, sino que seamos parte fundamental de las organizaciones. Demostrar que nosotras también podemos hacer incidencia política dentro de nuestras organizaciones. Queremos mostrarle a los gobiernos y al mundo que las mujeres indígenas estamos en nuestros territorios para defender esa gobernabilidad, defender el papel de las familias indígenas, del futuro, que son los niños amazónicos para el mundo. Sin una mujer que esté comprometida a formar líderes para el futuro, a formar hombres y mujeres indígenas que conserven la Amazonía, a recalcarles por qué es importante nuestras selvas, no solo para nosotros, sino para el mundo, pues va a ser mucho más fácil vivir los próximos siglos en este mundo. En los pueblos indígenas no estamos desligados del territorio, de nuestros territorios. Nosotros no cuidamos la Amazonía ni las selvas porque los gobiernos dicen o porque otra parte del mundo la está destruyendo y nosotros queremos conservarlos para ellos. Nosotros conservamos la Amazonía porque es nuestra manera de vivir. Nosotros vivimos de esa manera. Si viviéramos como los pueblos, como las personas que no son indígenas, pues no existiría Amazonía. Lo que ellos hacen con el medio ambiente está afectando a personas que todos los días vivimos, que todos los días nacemos y morimos por conservar esos territorios. Buenas tardes para todos y para todas.
Primero que todo, darle las gracias a las personas que hicieron posible que hoy estuviéramos acá, al profesor Jim, al abuelo y a la abuela. Para los pueblos indígenas amazónicos de Colombia, todo es parte de todo. Por eso es fundamental como pilares de la vida el hombre y la mujer. Por eso siempre tenemos al abuelo y al lado a la abuela. Mi presentación se llama Mujeres Pilares de la Vida porque somos las mujeres las que generamos vida en nuestro territorio, no solamente teniendo hijos, sino sembrando, conservando, transmitiendo. Bueno, nosotros hacemos parte de una organización en Colombia que representa la Amazonía colombiana. La Amazonía colombiana más o menos tiene un poco más de 25 millones de hectáreas, donde vivimos indígenas de 56 comunidades o pueblos diferentes. Pero en esas más de 25 millones de hectáreas solamente vivimos 111.000 habitantes, que somos los dueños, los que cuidamos esos territorios. En estos territorios nos organizamos, ¿cierto? En grupos que lideran, ¿cómo los llamo? Zonales, le llamamos nosotros, que es como asociaciones que representan algunos lugares. Y estos son los pilares de nuestra gran maloca. Esto es una maloca. En esto vivimos nosotros, o vivíamos tradicionalmente. Las familias todas vivían juntas, hay hijos, padres, abuelos, bisabuelos. Y hacemos la representación de nuestra organización como esa maloca. Entonces las personas, los abuelos, los niños, son los pilares de esa maloca. Sin un pilar, la maloca se cae. Esas malocas están hechas para soportar con esos pilares, por eso cada palo, cada tronco, cada palo que sostiene esa maloca es muy importante, delgado, gordo, alto, bajito, es fundamental. Nuestra organización es una organización política porque llevamos ya 20 años, porque nos dimos cuenta hace más de 20 años que no podríamos sin organización seguir viviendo como milenariamente habíamos vivido. ¿Por qué? Porque en estos 25 millones de hectáreas hay oro, hay coltán, hay petróleo, hay todo tipo de riquezas que para nosotros no representan dólares o pesos, sino para nosotros esas riquezas tienen un sentido más espiritual. Pero las personas no indígenas de nuestro país y el gobierno sí sabe que tiene que explotar esos recursos. Entonces, nuestros padres, nuestros antepasados, nuestros abuelos pensaron que teníamos que buscar una forma política de organizarnos para defender esos territorios. Entonces, nuestra organización, que se llama la OPIAC, Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, representa esas formas de lucha y de organización en defensa de nuestros territorios. Cuando yo les hablo de territorios, no es solamente el pedazo de tierra en el que vivimos, sino para nosotros territorio es todo. Las personas, los animales, las selvas, para nosotros es todo. Entonces es una defensa de nuestro todo, de nuestra forma de vivir. Dentro de los 56 pueblos que vivimos allí, hay 2 en aislamiento voluntario, que no han sido contactados, que viven adentro de las selvas y que no queremos que sean contactados, pero que estamos buscando con el gobierno nacional. Obviamente no ha sido fácil, pero estamos peleando por eso todos los días, para que no se contacten, pero que tengan garantías de seguir viviendo.
porque están llegando las enfermedades, los matan, una gripa, bueno, enfermedades que ellos no tienen cómo curarlas. Esta es como la organización, la estructura de nuestra organización. Tenemos un presidente, un coordinador general y hay áreas de trabajo. Yo coordino una de esas áreas, que es la coordinación de mujer y familia. Para la OPIAC, las mujeres son los pilares de la vida, como les dije, y garantizar que una mujer viva en condiciones dignas, tenga oportunidades de igualdad, de educación dentro de lo no indígena, pero también de lo indígena, garantiza que los niños y la generación futura siga transmitiendo esos conocimientos. Estamos preocupados porque si las políticas de educación de nuestro país continúan como están hoy en día, en más o menos 50 años, se van a perder más de la mitad de los idiomas indígenas de la Amazonía. Estas son las mujeres con las que trabajamos, que son mujeres que van a la chagra, que cultivan yuca para el alimento de sus hijos, que viven en territorio. Estos son nuestros ríos, ahí vivo yo, esa es mi casa, ahí a la orilla de los ríos. Así crecemos jugando en el río, remando. Dentro de la coordinación tenemos dos programas que son como nuestro fuerte y nuestro aliciente para levantarnos todos los días y trabajar, que es la Escuela de Lideresas Amazónicas, donde buscamos fortalecer los liderazgos de las mujeres. En Colombia, en general, a nivel de las mujeres indígenas de otros países que han tenido oportunidades de educación, oportunidades de salir, de hablar, nosotros estamos en desventaja, y más las mujeres amazónicas. Para nosotros, salir de nuestros territorios requiere que el abuelo, por ejemplo, camine 3 días de su comunidad a un lugar donde aterrizan aviones no de pasajeros, sino de carga, donde llevan gasolina, donde llevan las tiendas comida para vender. Ahí salen ellos a una ciudad donde sale un avión comercial y de ahí a Bogotá. No es fácil salir de nuestros territorios, mientras que otros pueblos indígenas tienen acceso por carreteras. Entonces pagan un bus y los saca a algún lugar poblado, nosotros no. Y no queremos que se mejore el acceso, creemos que estamos bien viviendo así y que si algún día se abren las carreteras, pues estamos en vía de acabarnos. Entonces, han sido pocas las oportunidades de las mujeres para acceder a la educación. Ustedes hasta hace unos 8 años ven mujeres como nosotras hablando en públicos, en universidades, con el gobierno, pero somos, a nivel del país, somos 3 o 4 mujeres amazónicas contra 50, 100 mujeres andinas que han hecho este ejercicio por hace mucho tiempo. Nosotros no, somos más tímidas, bueno, tenemos otros problemas que no nos han permitido hacer este ejercicio. Entonces dijimos, bueno, es hora de que nosotras también aportemos a la pervivencia de nuestros pueblos, buscando políticas con el gobierno nacional para exigirles, ¿cierto?, la garantía de nuestros derechos. 2, tenemos un problema, un conflicto armado interno hace más de 50 años. Creo que ya eso es lo que se conoce de Colombia en otros países, pero lo que no se sabe es que las más afectadas dentro de este conflicto armado hemos sido nosotras, las mujeres, no porque seamos guerrilleras o paramilitares, sino porque los cuerpos de las mujeres amazónicas son los que han sido como los botines de guerra, los llamamos nosotros. Entonces nos violan los guerrilleros, nos violan los paramilitares, pero también nos viola el ejército, la Policía Nacional o sí, las personas que se supone que tienen que protegernos de la guerra.
Entonces, hemos sido víctimas de violencia sexual, de desplazamiento, y decidimos trabajar un tema que en Colombia no se ha trabajado mucho, porque Colombia, ustedes han escuchado que está en un proceso de paz. Pero para nosotros, un proceso de paz se inicia cuando se acaba la guerra y estamos haciendo un proceso de transición hacia un proceso, hacia la paz. Pero nosotros en nuestros territorios todavía estamos en guerra y vivimos la guerra. Todavía se reclutan a los niños menores de edad, todavía violan a las mujeres, todavía hay mujeres, niñas de 14, 15, 16 años embarazadas, ¿cierto? Entonces para nosotros todavía no es posible sentarnos a hablar de un proceso de paz porque tenemos heridas, no físicas sino en el alma, ¿cierto? Entonces, Bernardita ya les va a explicar esa parte de nuestro trabajo en el tema de violencia sexual, pero sí sentimos que si no empezamos a sanar, no se va a olvidar, a una madre creo que nunca va a olvidar que le maten a un hijo o ver que le maten a un joven, a su mamá, a su papá, enfrente de ellos, ¿cierto? Pero hay que hacer un proceso de sanación que no se repara ni se sana con una casa, con dinero, sino se sana con nuestra medicina. Entonces ese es el trabajo del acompañamiento del abuelo a nuestra escuela. Y así sucesivamente les podemos seguir hablando de muchos problemas, pero como ustedes ven en las fotos, todas estas mujeres han sido víctimas en algún momento de su vida del conflicto armado de Colombia, pero siempre sonreímos y siempre estamos felices, siempre estamos cantando, pensando que se pueden cambiar las cosas, y por eso es que nos unimos y estamos haciendo un llamado a nivel mundial de que las personas, para que las personas cambien su manera de pensar, para que nos dejen tranquilos, nos dejen vivir como queremos. Para nosotros no es problema andar descalzos en nuestros territorios y dormir en hamacas, para nosotros eso es nuestro buen vivir. Entonces lo que pedimos es que nos respeten nuestros territorios, que nos dejen vivir, que no nos condenen a la extinción. Eso es lo que venimos a pedir, que nos ayuden a difundir. Y los dejo con Bernardita. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días. Sí, mientras tanto, bien. Buenas tardes, mi nombre es Bernardita Remuy Capojo, del pueblo indígena Muruy, del departamento del Amazonas, Colombia. Así como nuestra compañera coordinadora ha explicado, pues, la escuela de lideresa, pues, que maneja ella más bien. Perdón, espera un ratito. No te escucha. Las tienes. Okay. Aquí, mejor está. A ver, Sí, el micrófono está aquí, ¿no? sí. Ha sido muy difícil, pero nada imposible el trabajo de nosotras las mujeres lideresas en Colombia, y más aún las mujeres amazónicas, como lo mencionaba la coordinadora. Pero es una lucha que día a día nos toca enfrentarnos, porque es nuestra responsabilidad como mujer, primera mujer coordinadora de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana, que llega a un espacio nacional
Entonces, una responsabilidad que tengo que estar acompañando a las nuevas lideresas que van surgiendo para que ese canasto que desde nuestra historia se dice que tejemos, las mochilas que las mujeres tejemos no se vayan a desunirse, no se vaya a romper. Entonces, por eso es muy lento nuestro proceso, pero es seguro, sé que hemos sanado gente, entonces vamos haciendo ese trabajo. Entonces, dentro de la coordinación, apenas el año pasado empieza un programa en el marco del conflicto armado de nuestro país, víctimas de violencia sexual en el marco de conflicto armado con las niñas, niños, jóvenes y mujeres amazónicas. Este tema nadie lo quiere tocar, es muy sensible, es muy álgido para el Estado y para cualquier institución. Cuando nosotros vamos y les ponemos que queremos sanar a nuestras mujeres enfermas, unos nos cierran la puerta porque uno de los factores muy difícil es por cuestiones geográficas, que es muy distante a la selva, como lo mencionaba, son los recursos, porque ir a nuestra Amazonía es muy costoso y a veces nadie quiere financiar. Nadie quiere financiar porque toca ir por ríos, toca volar en avión, y más aún cuando vamos a llegar en nuestros territorios. Entonces es costosísimo, muy costoso llegar a nuestro territorio con las bases donde las mujeres de verdad están sufriendo, que usted ir a las capitales, caso Amazonas, por ejemplo, ir a Leticia, caso Baupé, ir a Mitú, o sea, es directo, pero el conflicto en sí está en las comunidades. Entonces, en este ejercicio, los que nos dieron la oportunidad con auspicio de OIM, trabajamos, hicimos el primer ejercicio con las mujeres residentes en Bogotá, Florencia, Montañita. O sea, en esos tres puntos focalizamos, hicimos una caracterización de cuántas mujeres indígenas amazónicas estaban afectadas por esta violación sexual que tuvieron en todos estos 50 años de guerra y conflicto en nuestro territorio. Se hizo un proceso porque era muy difícil y muy sensible que las mujeres confiaran en contar sus problemas, porque primero estaba la sentencia, el auto 004 para los pueblos en general y el auto 092 para las mujeres indígenas, uno de esos capítulos para nosotros justamente para trabajar esta parte. Entonces lo mandaban para las instituciones donde el psicólogo, la trabajadora social y unos profesionales interdisciplinarios que estaban ahí, pero las mujeres decían que ellos salían más enfermas de las que ingresaban a estos centros. Entonces desde allí algunas mujeres lideresas nos sentamos y empezamos a pensar si hay enfermedades psicológicas que se llaman, entonces para nosotros también hay enfermedades espirituales. Ya, o sea, después de todo un maltrato físico, psicológico, espirituales, entonces hay que hacer un trabajo más como en el fondo, no de forma, porque en las instituciones hacían un trabajo, era como de forma, como hacer el ingreso, todo ese proceso. Y también esas rutas de acceso tenían muchas barreras. Uno, porque la mayoría de nuestras mujeres no hablaban bien el español, el castellano. Ya. Dos, mujeres desplazadas con más de 2 o 3 niños, hijos. Ya. Y lo otro también ya era adultos mayores, pues que era mucho complicado. Entonces ahí las mujeres decían, estamos discriminados triple vez. Entonces no podía. Entonces desde la coordinación de mujeres surge de que vamos a trabajar con estas mujeres. Entonces empezamos a buscar cómo vamos a empezar a trabajar con las mujeres. Entonces en ese trabajo dijimos, necesitamos nuestra medicina propia, desde lo propio. Porque estando ya, o sea, saliendo de su territorio, estando en una ciudad parecida a esta, o sea, no había un espacio donde reunirnos, donde practicar nuestra medicina.
Entonces lo hacíamos desde la oficina central, desde la OPIAT, y una finca que tiene la OPIAT, pues que hasta el año pasado el Estado pues nos lo donó por fortalecimiento institucional. Entonces teníamos ya un espacio donde reunirnos con las mujeres. Entonces el trabajo que se hacía primero, se hacía una sanación a las mujeres con todos los rituales a cargo del abuelo Claudino, y yo también estaba acompañando como en calidad de lideresa y ahorita pues en calidad de abuela. La abuela para nosotros no es porque uno sea ya anciano, no, abuela es de acuerdo a su experiencia, a su conocimiento y a sus saberes de todo el recorrido hasta donde uno está. Mucha gente dice, no, yo para abuela estoy joven, pero ya esa categoría ya nos lo han dado. Entonces de ahí las mujeres empiezan como a recordar otra vez cómo era nuestra medicina anteriormente, ¿ya? Entonces unas, decíamos, había varios pueblos, 8 pueblos, estaban las Murui, estaban las mujeres Ocaina, las mujeres Huitotas, estaban las Coreguajes, estaban las Macunas, estaban las Ticunas, de varias mujeres de varios pueblos. Entonces, había varios pueblos, cada uno con nuestra habla, nuestra lengua materna, pero ¿qué nos unía a nosotros para sacar una conclusión? Y llegamos a la conclusión de que nos unía la alimentación y nos unían las artesanías. Entonces empezamos a tejer y a hacer las artesanías, por eso son uno de los trabajos de las mujeres víctimas de violencia sexual, son estas artesanías. Porque al tejer, al hacernos las manillas, al hacer una mochila, a torcer esto nosotros lo torcemos así, para hacer ya las mochilas aquí en nuestra piernita, lo torcemos, esto todo es manual. Aquí no hay nada de máquinas ni nada, aquí todo este trabajo es manual. Entonces nos reuníamos cada 8 días a hacer el trabajo, a hacer ese ejercicio. Por eso es que lo titulábamos Sanando y Enseñando con el Arte, ¿ya? Porque dentro de aquí también tejiendo se aprende las canciones, ¿ya? Porque esto tiene todas sus canciones. Con estos colores también que son naturales, extraídos de las hojas, de las semillas. Entonces por aquí traje un mostrario de las semillas, ¿ya? Entonces eso fue trabajo de las mujeres. Porque haciendo ese trabajo con las semillas, con el arte, ahí surgían, digamos, las oraciones para nosotros sanarnos. Porque al principio era muy sensible el trabajo, no podíamos avanzar, llorábamos demasiado, sentimientos encontrados, ¿ya? Entonces, a medida que empezamos a tejer, el abuelo cada ceremonia pues hacía la sanación, hacíamos una bebida que se llama caguana, que es de yuca con esencias de frutas naturales. Ahí se hacía la ceremonia, lo tomábamos, lo mismo hacíamos el ajicero, que es pescado con ají y farina. Entonces comíamos eso, como que eso nos daba aliento para seguir trabajando, tejiendo y contando nuestras experiencias. Porque a veces no lo contamos, a veces esta compañera del pueblo Ocaina tenía el mismo problema que yo tenía, como no había confianza, pues no se contaba. Porque al contarnos nuestras dificultades, nuestras afectaciones, pues como que eso nos aliviaba bastante, ya para seguir tejiendo, digamos, la sanación, trabajando con el arte. ¿Ya? Y así terminamos. Y muchas mujeres se sanaron y hoy en día son otras mujeres lideresas que están dentro, pero ya viven en Bogotá, ya porque ellos no pueden hacer su retorno como son desplazadas, entonces no pueden regresar a su territorio, entonces están en Bogotá. Y también esa es una lucha que ahorita se está haciendo desde el distrito en el marco de políticas públicas para indígenas en contexto de ciudad también, la cual estoy liderando. O sea, estoy en la parte nacional y también en la ciudad, ayudando también a las mujeres que no se pierda lo propio de nosotros, así no estemos en nuestro territorio.
Entonces nos reunimos cada 15 días, cada 8 días con los niños. O sea, cómo nuestros niños están aprendiendo a cantar, a danzar, la lengua materna, porque pues cada uno vivimos muy lejos, entonces para seguir impartiendo, compartiendo nuestro pocos saberes que nos queda en estos desplazamientos que ha habido. Pero como nada es seguro en esta vida, cuando estaba el alcalde Gustavo Petro, que decía la Bogotá humana, los que han ido a Bogotá, pues excelentes, dimos un paso. Y ahorita con el nuevo alcalde Peñalosa estamos quietos, porque no quiere saber nada de indígenas, pero sin embargo se está firmando la paz, se está hablando de paz. Y yo siempre en cualquier espacio que tengo la oportunidad de hablar, de intervenir, yo les digo, es que no puede haber paz cuando estas mujeres víctimas, uno, por su condición académica, pues no pueden acceder a un trabajo, andan del rebusque, o a veces son esclavas de servicio doméstico, que a veces no lo remuneran muy bien, escasamente para pagar su piecita donde van para medio comer. Entonces nosotros en una de esas solicitudes hemos buscado financiación justamente para ir a Habana desde la Coordinación de Mujeres a decir eso. O sea, están hablando con la gente que nunca ha tenido necesidades, gente que nunca ha aguantado hambre, gente que siempre ha estado bien, gente que nunca ha dormido en la calle, gente que nunca ha caminado la trocha. Pues la paz, todo es bonito. Y fuera de eso crearon otros aparatos, cátedra de paz. De cátedra de paz, dice que en las universidades de la gente pues que tiene plata. Entonces yo digo, cátedra de paz debe empezar quizás desde las escuelas públicas, colegios públicos y universidades públicas. ¿Ya? Porque si es lo privado, pues queda todo privatizado. Entonces es una dificultad que en este momento pues hay, pero nosotros estamos en la resistencia, todos los días estamos en la resistencia. E igual en nuestro territorio cuando vamos, estamos arriesgando nuestras vidas, porque a veces a los que defendemos también, a las defensoras o defensores también nos amenazan, ¿ya? También estamos amenazadas. Por ejemplo, la compañera Carol, ella es víctima del conflicto armado. En año 1997 hubo una toma de Mituba Upés. Ahí fue que ella fue desplazada. Entonces quizás cuando uno está como en este contexto de que uno también tiene esas afectaciones, como que uno le da esa berraquera, esa valentía como de seguir adelante. A veces no hay plata, a veces nosotros no tenemos sueldo, meses que no tenemos sueldo. ¿Ya? Cuando llega por ahí alguien que se consolida de nosotros, bueno, hay este proyectico Mujeres, avanzamos con un proyecto. Ahí sí avanzamos, bueno, alguna remuneración, pero es un trabajo que se está haciendo es de sentir más como de lo humano, como más de la pervivencia de las mujeres y los pueblos indígenas amazónicos. Entonces, muchísimas gracias. Entonces, les dejo esa inquietud a ustedes. Buen día. Buenas tardes. Voy a seguir con el tema de la Amazonía como tal, ¿no? Como hemos visto, las dos compañeras han enfocado el tema amazónico desde las organizaciones sociales, ¿no? De la reivindicación de nosotros como dirigentes de los pueblos, de los 56 pueblos amazónicos que existen en los 6 departamentos
de la Amazonía colombiana. Es importante, si miramos la historia de la Amazonía, que ha pasado por diferentes bonanzas en el siglo pasado, hacia 1800, cuando se vino la primera bonanza, que es la bonanza cauchera, a través de las compañías inglesas, peruanas, pues existió la famosa Casa Arana, donde se exterminó la mayoría de la población indígena que estaba en la Amazonía, ¿no? Después la bonanza pielera, la bonanza maderera, últimamente la bonanza coquera, ¿no? Que todo fue el fenómeno de la droga, que ha convertido nuestro elemento ritual en, digamos, como una planta maldita, ¿no? Porque la coca se convirtió en cocaína, cuando para nosotros la coca es la fuente de nuestra espiritualidad. Entonces, todo ese fenómeno ha venido, digamos, disminuyendo nuestro potencial espiritual, ¿no? Entonces, si la persona está enferma, pues todo su contexto también va a estar enfermo, ¿no? Porque para nosotros los pueblos indígenas, la vida o la plenitud de nuestra vida, la armonía de nuestra vida, depende de nuestra creencia, ¿no? Digamos, nuestra relación con lo espiritual, con lo divino. Depende de dónde tenemos los pies puestos, ¿no? Nuestro territorio. Pero también depende de nuestras relaciones sociales. No depende solamente de mí como en el territorio. Y entonces, ¿dónde está la creencia de mis abuelos, no? Entonces, esa condición, a través de los problemas, pues, se está menguando, está disminuyendo. Y por eso la situación de la violencia, porque también es la invasión de agentes externos al territorio que quiere saquear la gran riqueza cultural, la gran riqueza en biodiversidad, plantas, animales que existen en la Amazonía. Usted sabe muy bien que la Amazonía es de la potencia más rica en la biodiversidad, es la cuenca más extensa del mundo, ¿no? Y existe tantas cosas que todo el mundo quiere meter la mano, pero sin control. Y quieren pasar por encima de quienes vivimos y cuidamos el territorio. Entonces, hoy en día, hablar, por ejemplo, del cambio climático, todo el mundo piensa que es un problema, digamos, de algunos sectores, de alguna región, de alguna parte. Pero el cambio climático hoy en día afecta a todo el planeta Tierra, ¿no? Y es una gran preocupación, porque si miramos en el contexto regional, nosotros como indígenas antiguamente trabajamos todo el día en la chagra, ¿sí? La chagra de la finca, ¿no? La parcela donde se cultiva, ¿no? Hoy en día ya no se puede trabajar, porque hay que levantarse temprano y para ir a trabajar a la chagra por ahí a las 10 de la mañana, porque después, entre las 10 y las 4 de la tarde, no hay cómo aguantar el calor, ¿sí? No hay cómo trabajar. Y los ríos se secan, pierden su caudal. Entonces hay un desorden que ya no podemos manejar el calendario ecológico. Para nosotros el calendario ecológico es fundamental porque es el manejo de los tiempos, ¿no? En qué tiempo hay subienda, en qué tiempo los animales tienen sus crías, en qué momento nosotros como seres humanos también tenemos nuestros hijos, nuestras hijas. Pero si hay un desorden, pues no se entiende cómo es el fenómeno. Entonces es importante que mirar que todas esas afectaciones culturales y sociales va a afectar a la población indígena. Afecta a la población indígena. Y entonces a nosotros, como mayores, como abuelos, nos toca revisar esa parte porque ¿por qué existen los huérfanos? ¿Por qué existen las violaciones? Y cómo hay que superar ese dolor, ¿no? Cómo hay que superar esa tristeza. Porque para nosotros la enfermedad es un desequilibrio, ¿sí? Y el origen de las enfermedades es el mal manejo de las emociones, ¿no? Pero ahí está, que cuando no entendemos esos principios, entonces mis paisanos van a la medicina occidental y lo que le dan son calmantes, tranquilizantes, ¿no?
digamos, para apaciguar eso. Pero muchas veces esos tranquilizantes, esos calmantes, en vez de fortalecer o de disminuir, afecta también su organismo. Entonces, para nosotros, el manejo de la medicina ancestral como tal es bien importante, porque es espíritu y cuerpo, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, mire, ahí está el bombillo. El bombillo alumbra porque hay dos componentes, ¿no? La materia y la corriente, ¿no? Y nuestra vida es así. Materia y espíritu. Si no hay espíritu, pues no funciona. Y si no hay corriente, el bombillo no alumbra y está la cosa. Y entonces pasamos como personas que no tenemos sentido a nuestra vida, ¿sí? No hay sentido en nuestra vida, porque tampoco hay coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Entonces no sabemos cómo está. Nuestra vida es como llevar cuenta en una empresa, ¿no? Si hacemos arqueo y hacemos evaluación y seguimiento a nuestra empresa, sabemos cómo son los estados financieros de una empresa y sabemos cómo vamos día tras día. Pero si nunca nos revisamos, puede estar el aparato, la figura de la empresa, el edificio, pero no sabemos cómo está en el fondo sus fondos, ¿sí? Y la vida de nosotros es así. Y por eso, para nosotros, toda la persona, como decía la compañera Carol, la maloca es el centro de nuestra vida cotidiana, ¿sí? La maloca es el mundo, fundamentado o cimentado en 4 estantillos bien importantes, que es el conocimiento de la biodiversidad, ¿no? El recurso natural, Yuay Buinaima, el conocimiento de los animales terrestres, animales y aves terrestres, Sukuda Buinaima, el conocimiento de todos los animales cuanto existen lagos, lagunas y ríos, ¿no? Meniza y Buinaima. Y digamos el estantillo de nuestro origen, en Noino y Buinaima. 4 estantillos que sostiene el mundo, 4 estantillos que sostiene el universo. Así como para nosotros tener nuestros conocimientos, ser quienes somos, ¿cuáles son los estantillos de nuestra vida? ¿Cuáles son los estantillos que sostienen mi proyecto de vida? ¿Cuáles son los estantillos que sostienen mis sueños, mis anhelos, mis deseos? Porque si no tenemos ideales, pues también somos como los animales, ¿no? Pues somos animales irracionales, ¿no? Y por eso esa lucha de clase, ¿no? Entonces, todas estas cosas nos hace pensar que siempre hay una razón, ¿no? Hay un origen. Nada es casualidad, ¿sí? Entonces, es mirar eso de que tenemos que ser personas de bien, sano, conectados con la madre tierra, ¿no? Y nosotros como pueblos amazónicos, nuestras afinidades culturales, que las afinidades culturales vienen a través de los elementos rituales, nos conectan en que todos somos iguales, todos somos humanos, todos somos enfermos, pero también tenemos que ser gente de bien. Por aquí mis amigas trajeron una semilla y que les vamos a regalar a cada uno porque queremos que también ustedes sean una semilla de cambio, ¿no? De tomar una conciencia de que la nueva generación es la esperanza de este mundo que estamos llevando, ¿no? Entonces es importante que ustedes como jóvenes puedan renovar un pensamiento. No esperemos que otras personas hagan por nosotros. Uno mismo tiene que generar el cambio. Muchas gracias. All right, so we're going to open it up to questions and answers, and we want to leave a little bit of time at the end for a closing ceremony. I ask everybody, if you're not that familiar with, please show a little bit of respect during the closing ceremony. Let us finish. We're trying to finish at 3:15. We know that you have other things to do, but We have to also go through the whole headset return, okay? So- okay. We're going to do the headset return, but let's open it up to questions and answers. They want to distribute seeds, and we want to have a closing ceremony. And we ask you, please, especially during the closing ceremony, not to. It's a prayer ceremony, so please don't try not to interrupt. Preguntas?
Okay. You can ask in Spanish or English. Bueno, mi nombre es Julia, trabajo en la Escuela de Periodismo en FIU como coordinadora. Y una cosa que me emociona mucho escuchando a ustedes, bueno, es una pregunta realmente. La idea es que si ustedes están vistas en el pueblo como mujeres, no le dan ninguna protección cuando ven ese momento de sacarles de violarlas, o es algo que no pasa. Estar juntas en grupos para que eso les diga, ya no pueden penetrar acá. ¿Me explico? Gracias. Bueno, resulta que como yo les había dicho, nuestros territorios son muy dispersos y tenemos, no sé cómo le dicen acá, granjas, fincas, donde sembramos nuestros alimentos y son muy lejos una de la otra, ¿cierto? Entonces, a una granja, por ejemplo, puede ir una mujer caminando desde su casa 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y allá pues están los actores del conflicto armado. Entonces van 2 o 3 mujeres a cada chagra, ¿no? Y pues contra guerrilleros con armas, con fuerza, porque los hombres son más fuertes, pues es muy difícil que se opongan, o entonces las matan o pues se dejan. Entonces sí, es bien difícil. ¿Otra pregunta? Has affected the indigenous people because, the terrorist groups that actually. Yo quiero saber a qué extinto las fuerzas revolucionarias han afectado a su gente. ¿Cómo las FARC ha afectado a mi pueblo? Bueno, affected our Yeah, people. because when I went there, I was attacked, so I'm sure. Sí, porque yo viajé ahí y me atacaron. Entonces seguramente hay problemas. Las FARC, que son el grupo guerrillero más grande de nuestro país, es el que se esconde en la Amazonía. Primero, pues, porque como hay tanta extensión de tierra, ahí se esconden los cultivos de coca, como lo explicaba el abuelo. Entonces, ellos cuidando los cultivos de coca, ellos son los que cuidan los lugares donde hay minería, ellos hacen minería ilegal. Entonces ellos están por todos los territorios de nosotros. Entonces hay lugares donde ponen minas antipersonas y entonces no podemos ir a la chagra o a recoger leña. Ellos son los que violan, los que reclutan a los niños. Entonces ellos son los principales causantes de los problemas que hemos tenido en nuestros territorios. Hola, bienvenidos a FIU. Me llamó la atención un montón de cosas, pero 2 me quedaron. Cuando dijiste, nosotros, las mujeres de Amazonas, no tenemos la misma oportunidades que las mujeres de los Andes. Bueno, vengo del otro lado y lo veo eso también, y muchas de mis tías están en tierras bajas. Otra cosa que me llamó la atención es que dijiste, nosotros no queremos hacer una organización de mujeres, porque somos parte, o sea, somos una organización, todo el pueblo y las mujeres somos partes de eso. Entonces, con respecto a eso, con toda la presión que tienen las ONGs de hacer, o sea, son profeministas y que quieren hacer sus propias organizaciones de mujeres dentro, como separándolas sin el, bueno, yo tengo en vivo el concepto de Chachahuarmi, o sea, como usted, o sea, tienen aparte también que luchar con esas mujeres que vienen de afuera a imponer ideas hacia adentro. Bueno, nosotras, si ustedes van a una comunidad como la que nosotros, en la que nosotros vivimos, o como las comunidades con las que trabajamos, y les hablan de feminismo, pues ellas no van a entender. De una vez van a decir, no queremos feminismo, los hombres se van a poner bravos y muy seguramente van a sacar a las mujeres que hablan de feminismo.
Pero entonces nosotras sí creemos en nuestra tradición, que es la complementariedad, hombre y mujer, el día y la noche, lo bueno y lo malo juntos, ¿cierto? Pero la dualidad, exactamente. Pero también dentro de nuestras organizaciones mixtas queremos decir que hay mucho machismo, porque en algún momento se perdió ese concepto de dualidad, de complementariedad, cuando tienen que ver una película que le recomendé al profe, El abrazo de la serpiente, no sé si lo han escuchado, se grabó en mi territorio. Ahí se muestra cómo la religión católica llegó a atropellar nuestra cultura, y ahí nos enseñaron entonces de un Dios hombre, de que los hombres y las mujeres tienen que estar aparte. Nuestra vestimenta tradicional, la de mi pueblo, es una falda en este material que es el kumare. Entonces son hebras y faldas. Y antes, pues los abuelos, esta parte no se utiliza nada, solo se pinta uno. Pero sí, antes no pasaba nada, los abuelos y las abuelas andaban así. Pero ahora, si uno se viste así, pues la iglesia nos enseñó que eso es malo, ¿cierto? Entonces, digamos que en algún momento, entonces empezó a predominar lo masculino. Entonces se perdieron los conceptos de la mayora, la sabedora, la abuela. Entonces hay pueblos donde tienen solamente hombres que saben de medicina, y las mujeres ya no pueden saber eso. Se perdió. Nuestra cultura se está empezando a perder por ahí. Entonces ha sido también difícil al interior de las organizaciones. Pero entonces nosotras fuimos, mi madre, Bernardita, han sido fundadoras de las organizaciones nacionales, y la COICA, que es nuestra organización internacional. Entonces creemos que no es justo dejar esa organización, dejársela solo a los hombres. No, nosotras queremos también tener presidentas, coordinadoras de cultura, de educación, no solo de mujeres. Entonces, cuando nosotras representamos territorio, entonces las mujeres de las redes hablan por nosotras, pero no tienen comunidad. Han crecido en ciudades, han nacido en ciudades y hablan de territorio y no tienen. Nosotras sí. Y no vamos a dejar que nuestras organizaciones mixtas nos quiten el derecho a participar dentro de esos procesos. Due to the shortage of time, we need to stop the questions right now. If you do have some additional questions, if you want to meet with the guests, we're also going to be walking through the Nature Preserve tomorrow around 9 a.m. You can come by and meet with us and talk with them in a little bit more one-to-one. But we did want to have a closing ceremony. As I said before, this is a prayer, so please refrain from all jumping up and walking out the door at the same time right now. And they do have some seeds that they want to hand out. For those of you who are doing this in the class that's scheduled for this time in the Ecology of South Florida, please sign the attendance sheet, one of the ones that's being passed around. We have 4 of them. So, Claudio, Gerardo are going to lead the closing ceremony. Mani do
Pumpiyo, Wakuna, Mani, Mani, do, Haide, Di, Mani, do, Haide, Hija, 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 Hija,